La producción de Otra Mañana se comunica con el nuevo Motorola Edge 50 Pro. Hello, Moto. Este debate no es nuevo, cada tanto vuelve. ¿Se debe permitir o no que los uruguayos que viven en el exterior voten en las elecciones? Todo ciudadano con la documentación vigente, en condiciones y habilitado para sufragar, puede hacerlo siempre y cuando llegue hasta una mesa receptora. Aquellos que no pueden o quieren costear un pasaje, no lo pueden hacer. Desde el retorno de la democracia en 1985 hubo varios intentos para permitir el voto consular o epistolar, pero fracasaron. En 2009 se plebiscitó una reforma constitucional buscando habilitar el voto epistolar, pero el 63% de los votantes rechazaron ese extremo. En esta legislatura hay algunos proyectos sobre el tema e incluso en las bases programáticas del Frente Amplio se menciona que se debe garantizar a todos los uruguayos y uruguayas, sin importar su lugar de residencia, el derecho al voto. Según un informe del 11 de mayo de 2023 del Ministerio de Relaciones Exteriores, residen en el exterior unos 527.462 uruguayos. Entonces, ¿cómo ven este debate nuestros panelistas? ¿Debería habilitarse el voto a uruguayos desde el exterior, epistolar o consular? ¿Y cómo debería contabilizarse ese voto desde el exterior? Vamos a conversar de esto esta mañana con Selva Andrioli, Margarita Machado y Graciano Pascali. Y estamos disfrutando esta mañana del café de máxima calidad con la mejor atención en grano o molido en el momento con el mejor asesoramiento. ¿Dónde está todo eso? En el Palacio del Café. Podés entrar a la web del Palacio del Café, elpalaciodelcafé.com.uy, para elegir la tienda más cercana o pedirlo a domicilio. Hay 8 locales en la ciudad de Montevideo a los que usted se puede acercar justamente con estas ventajas. Obviamente siempre está la recomendación de su local central en Avenida Uruguay 1188 Casi Cuarem, y como hago habitualmente también recomendar el local del Mercado Agrícola. Selva, ¿cómo estás? Buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, un placer estar acá y a defender una causa que creo que es muy justa. Graciano Pascali, buen día, ¿cómo le va? Buen día, buen miércoles, porque hoy estamos el miércoles, Exacto. No estamos los jueves como siempre. Hemos alterado un poco justamente el calendario para no perdernos una semana de estar en contacto con ustedes. Muy bien. No sé por qué se está riendo. Los oyentes lo agradecen. Margarita Machado, ¿cómo le va? Buenos días. Muy buenos días para ti y para tu prestigiosa audiencia. Muchas gracias por Porque estar con nosotros. escucho los mensajes y veo que se mueve. Hay gente muy inteligente. Se mueve, hay muchos mensajes, Sí. en muchas direcciones. Eso es lo que a mí siempre me agrada en particular del programa. Una audiencia plural. Exactamente, eso es lo que buscamos justamente. Eso es lo que buscamos. Vamos a arrancar, a ver, la pregunta básica. ¿Estás de acuerdo con que se pueda votar desde el exterior, Selva? Es que me parece que lo absurdo es que no se pueda votar, porque es un derecho constitucionalmente ganado por los ciudadanos y que además se ejerce. El que tiene plata y se paga un pasaje desde España, voy a poner un ejemplo, el hermano de Bordaberry, creo que vive en Bélgica, viene a votar, pero el que no tiene dinero para pagar su pasaje no puede votar. Quiere decir que la incidencia o no en la elección es absolutamente parcial y, diríamos, discriminatoria, es decir, discriminatoria por nivel socioeconómico. Segundo, yo creo que el dato que tú diste incluso es un poco más grande. Se habla de que el 17% de la población uruguaya está en el exterior hoy. Algunos están porque se fueron en la época de la dictadura, otros están porque se fueron en la época del 2002, la crisis, otros están simplemente porque estudian, porque hacen máster, porque trabajan en el exterior, porque bueno, se fueron a probar fortuna en un mundo que cada vez está más globalizado. Entonces, querer anular un derecho básico que es el voto en el exterior, me parece, de los residentes que no están en el Uruguay, me parece no solamente un acto inconstitucional y de falta de respeto al derecho cívico, sino además no reconocer además lo que hace la diáspora uruguaya hacia el Uruguay. Yo les quiero recordar, porque además conozco a una de esas personas, porque fue ex consuegro de Esteban, que es el que trae todo, ahora acaba de librar el 151 despacho desde Noruega, de cosas que ellos consiguen, como son sillas de rueda, bueno, elementos sobre todo de salud, implementos sanitarios,
cargan los contenedores, los limpian, porque hay un equipo de noruegos que se dedican a eso, y los mandan a Uruguay. Se calcula que llevan enviados hasta el año pasado eran 29 millones de dólares. Y las remesas que el Banco Central, no cualquiera, sino ellos, dicen que entraron al Uruguay producto del dinero que mandaron los familiares del exterior a Uruguay, en el año 22 sumaron 156 millones de dólares que se le insuflaron, diríamos, a la economía uruguaya. Entonces, por un lado los queremos, por un lado aplaudimos que son, son héroes, ya sea en la ciencia, en el deporte o en distintas áreas, y por otro lado les negamos el derecho a votar. Que aclaro, yo no estoy de acuerdo con el plebiscito que se hizo para el voto epistolar. Yo creo que el voto epistolar yo tampoco lo acompaño, que es el voto por carta. Yo acompaño el voto consular, es decir, la persona se presenta en el consulado, como pasa en todos los países de América, solamente Uruguay y Surinam son los que no tienen el voto en el exterior, y la persona vota. Yo el voto por correo, que fue lo que se plebiscitó, a mí no me da ninguna garantía de que el que está votando es realmente un uruguayo, para empezar. Pero el resto, absolutamente de acuerdo. Ahí introdujo un tema interesantísimo, Selva, que es el tema de las garantías. Graciano, ¿qué pensás con respecto al debate? El debate es admisible, en primer lugar. Eso es lo que corresponde decir. Es decir, todos los temas en una democracia son de recibo y todos tienen y deben ser admitidos. Y no, nadie tiene por qué escandalizarse, más allá de la posición que cada uno tenga. Eso en primer lugar. Es un tema admisible, es un tema que es justo que esté en la agenda en la medida en que hay un grupo de ciudadanos que lo plantean. O sea que, en primer lugar, el tema es admisible. Dicho eso, después cada uno tiene su punto de vista, algunos basados en consideraciones de tipo político, otras en consideraciones de tipo jurídico, que son muy importantes las consideraciones de tipo jurídico, y otras en función de cuestiones personales. Y también son admisibles. ¿Qué es lo primero? Lo primero es lo jurídico. Es decir, para que una iniciativa de este tipo pueda de alguna manera prosperar, tiene que compatibilizarse, o mejor dicho, o se compatibiliza con el derecho vigente, o se modifica el derecho vigente a los efectos de ser admisible la iniciativa. No sé si me explico. Sí. Si la iniciativa, si la idea en sí misma tiene, digamos, tropiezos desde el punto de vista jurídico, bueno, primero hay que quitar esos tropiezos del camino para luego ir al debate de fondo. O sea, hay una cuestión formal que en una democracia republicana, en un sistema republicano, es lo principal, lo formal, lo institucional, lo jurídico. Después vienen otras consideraciones. ¿Tú ves ese tipo de impedimento jurídico? Bueno, el artículo 1 de la Constitución de la República, que es la norma más importante y que a la cual tienen que ajustarse todas las otras, dice en su artículo 1: la República Oriental del Uruguay es la asociación política de todos los habitantes comprendidos dentro de su territorio. ¿Y cómo explicás que viene la gente del exterior y vota? Bueno, a ver. Perdón, quiero explicar, quiero que me lo explique. Quiere decir que esa gente en ese momento está residiendo en la... Bueno, sí, a ver. No, viene de visita, viene solo a votar y se va. Me parece que el artículo es claro. Sí. Entonces, a nadie le piden certificado de dónde estuvo los últimos 30 días de su vida, si estuvo en el exterior en Uruguay. O sea, en primer lugar es esto. O sea, el concepto es... los ciudadanos, es decir, las personas que tienen derecho a voto, son los que viven dentro de la República. Se podrá decir, y yo creo que es admisible, que se diga, bueno, esto es fruto de otra época, donde, en fin, era muy difícil, todo eso es admisible, pero hay que reformar la Constitución. ¿Para qué? Para que no haya ninguna duda de que es una norma porque si no empezamos con la interpretación de la Constitución. No, porque yo tengo un tío que viene a viajar, entonces como tiene plata y donde el artículo 1 No. Tiene que estar en una norma. O sea, hay una norma que tiene que habilitarlo. Esto no lo habilita. En segundo lugar, empezamos con los temas ya más de fondo. Y es la creación, yo diría, de 2 clases de uruguayos, si eso prospera y no se modifica la legislación vigente. Una clase de uruguayos para los cuales es obligatorio el voto y tiene sanciones, y otra clase de uruguayos para los cuales el voto es voluntario y no tiene sanciones. ¿Cómo se hace para sancionar a los uruguayos que viven en el exterior y no votan en caso de prosperar la iniciativa? En tercer lugar, un registro de votantes. O sea, todo el sistema electoral uruguayo se basa
en una institución, en un sistema que cumplió 100 años, que es la Corte Electoral. La base es el registro de los ciudadanos, todos tenemos la credencial, todos tenemos serie y número, vivimos en un lugar, estamos apuntados, el voto es libre y secreto y uno tiene que verificar la identidad cuando llega a la mesa. Bueno, todos conocemos el mecanismo de la elección. Si se establece un mecanismo así, no se puede trasladar automáticamente al residente del exterior. En primer lugar, porque ¿dónde está apuntado? Cuando deja de votar 2 veces se elimina del padrón. Entonces, habría que hacer, y aquí después... Otro error, ¿no? Otro craso error, perfecto. Quitar el derecho cívico todo lo que tú quieras, porque no votaste en 2 horas. Todo lo que tú quieras. ¿Cómo te van a borrar pero del padrón? Todo lo que tú quieras. Aunque pero, vivas acá en el Uruguay. Pero, Selva, todo lo que tú quieras. Pero hay que... Bueno, está perfecto, pero primero hay que modificarlo. No, O sea, hay que modificar, bueno, hay que hacer una ley. pero no es necesario modificar la Constitución. Pero es lo que empecé a decir. No hay espíritu pero para es lo hacer que una empecé ley. a decir, Selva, es lo que empecé a decir. Todo es admisible, pero tiene que compatibilizarse con el marco jurídico. Entonces, ¿cómo se hace para, digamos, igualar? Es imposible. No es imposible. Sí, ¿cómo haces para sancionar a un señor que vive en Ottawa y que no votó y que cómo lo sancionás? ¿Qué sanción le aplicás? Hay una sanción para los uruguayos en el exterior, otra sanción. Eso hay que modificar la ley. En tercer lugar, y lo dejo para más adelante, ¿no? El voto en Uruguay equivale a representación. Yo voto por mi diputado de tal departamento, voto por mi edil, voto por mi diputado, voto por mi intendente. O voto por un lema. ¿A quién representa? Pero el voto es representación. Pero voto por un lema también. Pero el sistema de representación proporcional integral. Integral. Está en la Constitución. Entonces, ¿sí? ¿A quién representa? Un señor, a ver, ¿es legítimo que un señor que vive en Tokio hace 40 años elija al intendente de La Valleja? ¿Es legítimo? ¿Que un señor que vive en Montreal elija a un diputado de Cerro Largo? ¿Es legítimo? Si se toma el pasaje viene, lo hace. Así que será legítimo. Lo planteo como tema para profundizar. Simplemente quise hacer una lista de puntos que me parece que, asumiendo que el tema es debatible, tienen que estar arriba de la mesa. Margarita. Bueno, impecable. Estoy de acuerdo con lo que dijeron mis 2 compañeros que antecedieron en el uso de la palabra y creo que inclusive sería bueno no solo que haya un debate, sino 2 debates. A ver. Primero, un debate sobre la naturaleza jurídica del derecho al voto, si efectivamente es un derecho humano, como mucha gente sostiene. Un derecho de ver también se dice, ¿no? Sí, un derecho de ver. Y por otro lado, el tema técnico institucional, que es otro debate. ¿Y por qué digo esto? Porque además, en la evolución de la institucionalidad jurídica, como dice Graciano, hace 100 años, que en el año 1923 se creó el registro cívico, se comenzó un proceso muy importante, creo que uno de los pocos procesos políticos que pueden configurarse como política de Estado, donde todos los partidos políticos estuvieron de acuerdo desde aquel momento con las sucesivas transformaciones y digamos, hay 50 leyes electorales a partir de esa ley de 1923. A partir de ahí son 50 leyes electorales que generaron un sistema muy complejo, muy completo, pero fundamentalmente el más garantista y el más antiguo dentro de los sistemas garantistas del mundo. Eso me lo dijo un día Oscar Botinelli cuando asistía a sus clases o sea, no es un tema menor. Y ahí también esos 2 debates que se pueden dar desde el orden institucional, digamos, ese proceso también comprende resoluciones de la Corte Electoral, inclusive dictámenes jurisdiccionales de la Corte Electoral. Todos van construyendo una legislación, un corpus de normas y de reglamentaciones que configuraron el sistema más garantista y más antiguo del mundo. Eso también, cuando hablamos de la evolución de las instituciones
de la institucionalidad jurídica, concretamente a los derechos humanos, también existen lo que se llaman los derechos humanos de segunda y tercera generación. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, el derecho a tener una democracia transparente y un sufragio absolutamente garantista. Eso también es un derecho humano. Y también está contrapuesto al derecho humano de los uruguayos que no residen en Uruguay. También estoy de acuerdo con lo que dice Graciano, que es muy complejo desarmar todo este andamiaje, porque en realidad el nuestro está en la Constitución y está en todas las normas. Es un régimen de voto presencial en territorio, en el territorio uruguayo. Y eso no es una cosa que se pone así en la Constitución, eso tiene toda una normativa que la avala, porque es una normativa que procuraba, digamos, en el concepto de voto universal que se había consagrado en la reforma constitucional de 1917, que fueran efectivamente las personas que estaban acá, en este territorio, en un sistema de representación proporcional integral, que también estaban vinculadas, y eso inclusive se ha ido haciendo cada vez más territorial. Te pongo un ejemplo. Solo un minuto. Por ejemplo, cuando... no sé, antes de la dictadura existía el voto observado. Exacto. Yo lo recuerdo porque a pesar de que era una niña andaba por ahí y bueno, y podías votar en Montevideo, por Rivera y no sé qué. Bueno, eso como todo el tema de esa garantía que tenemos hoy de que, por ejemplo, termina un acto de votación y inmediatamente se hace el escrutinio, se labra un acta que la firma presidente Mesa, secretario, no sé qué. Todo eso no es, porque sí, son garantías que se le agregan a la transparencia y a la coherencia entre el voto emitido y el voto contado. Eso no es un tema menor, es un derecho humano institucional que tiene la sociedad uruguaya. Es un derecho humano difuso, ¿no? Claro. Pero sí. ¿Y tú crees que todo eso que tú me das como normas de garantía, Sí, etcétera, sí. y derechos consagrados, No, que lo son, ¿no? desde principios del siglo pasado, etcétera, etcétera, los demás países que todos tienen el voto en el exterior, ¿no lo consideran? Algunos lo tienen y otros no. Pero yo te pregunto, todos los países, porque, a ver, en América Latina solamente es Uruguay y Surinam, nada más. Sí. ¿Tú crees que los demás países, Yo incluso no. en Europa, etcétera, eso se Exactamente. desmerece, no se toma en consideración? El ¿Puedo voto estres- epistolar para mí no tiene No, el ninguna voto garantía. epistolar no tenía garantía. No tiene ninguna garantía. Pero Y además que, por ejemplo, en el consulado de Tokio manden una urna que no sé cuándo va a llegar. Justo tocaste un tema por familiar. ejemplo, ¿cómo? Bueno. No, yo no pretendo No, pero tocar claro, nada. pero es un punto interesantísimo Son, que señala son los Margarita. temas de la seguridad y de la garantía. Yo, encantada de que todo el mundo vote en cualquier lado. Lo que no quiero perder es esa institucionalidad jurídica garantista. Eso no lo quiero perder. ¿Puedo Por contar una ejemplo, anécdota? Hay dos aspectos de lo que señala Margarita que para mí son centrales. El primero, el voto epistolar da eventualmente la ventaja geográfica, o sea, cualquiera puede recibir por carta y responder a través del correo el voto. Pueden votar los muertos. Lo que da poca garantía. Sí. A mi Pariente. casa sigue llegando el sobre de votación de mi abuelo fallecido hace 20 años. ¿Qué te parece? ¿Ah? ¿Y por Para qué no? votar en España. Pero si se Pero pone ese por es el un- exterior, ¿por qué no se pone por Uruguay? Ese es un primer aspecto. Con respecto a la posibilidad del votante de modo Por eso epistolar. digo que el voto epistolar Ahora, para mí no es garantista. el voto consular, la red de consulados que tiene Uruguay en el mundo tampoco es tan No. amplia como para dar la amplitud que requeriría decir, bueno, a partir de ahora todos pueden votar. Alguien que reside en Valencia y si el consulado está en Madrid, va a tener la misma imposibilidad geográfica
de ir a votar. No si es lo vive en mismo. Wisconsin, No es lo mismo. Se toma un tren y llega a Madrid por $2. Pero tomarse un pasaje para venir a Uruguay no es lo mismo. No, pero ¿y tiene sanción si no te lo voy a hace? decir- ¿Y tiene sanción si no lo quería hace? hacer- ¿Cómo yo lo sancionás único a que una la digo- sanción no me preocupa tanto como el derecho. la igualdad Me de las preocupa personas más y el la derecho igualdad. que la sanción. Voy a Pero poner y un el ejemplo. derecho, igualdad y de el las derecho a personas. tener una democracia Eh, absolutamente la igualdad de transparente. las no es un personas. Voy a derecho. poner el entiendo, ejemplo de eso mi no entiendo. sobrina. Porque ese es el otro punto, perdón, Marcelo, ahora te dejo. Ese es el otro punto que incluía Margarita también con todo sentido, que tiene que ver con la representatividad, también lo mencionaba recién Graciano. Y si viene una persona, porque viene y vota, y lo hace, hay muchas personas que vienen y votan. Esta persona que yo te decía que manda los Sí, ahora lo vamos los a leer. productos Caballero, se llama él, manda las cosas de Noruega, él viene a votar, pero porque tiene la posibilidad de comprarse un pasaje de Noruega acá, No, de pero Oslo no acá. pasaría con la persona que vive en Entonces, Valencia pará, a pero Madrid. pará, Pero la ley se lo permite. no todos pueden hacerlo. pero Sin la ley embargo, se lo él permite. viene e incide en la votación nacional, aunque él viva en Noruega. Y voy a poner el ejemplo Pero de la mi... ley se lo permite, le voy a Selva. poner el ejemplo No de mi te olvides de sobrina. la ley. No, me estoy hablando de la ley justamente pero la para ley decir pero se que lo la ley permite. debe permitir Pero no que es lo todos mismo. los ciudadanos hagan Bueno, pero- ejercicio pero de no su es derecho lo mismo una cívico. cosa que se Discúlpame, permite y yo una no cosa que tengo no se problema permite. con que la ley permita que vengan, Mira, que voten pero hay todos. que cambiar la ley. Pero a mí que me generen las garantías en todo el planeta, Lógico, entonces. que me generen porque yo garantías, no quiero estoy de perder acuerdo calidad contigo. democrática. ¿Y vos por crees que en la ejemplo. embajada de Tokio, yo voy a Sí. seguir con el ejemplo de Tokio, ¿tú crees que en la embajada de Tokio no habría garantías? Entonces todos nuestros embajadores estarían contaminados. El No, cuerpo yo no, diplomático uruguayo tendría No graves es lo problemas. No hay control Perdón, partidario, no por es lo ejemplo. mismo, No hay no control es lo mismo, partidario, pero que es es una tema garantía central. muy Lo importante. hacen- lo Los hacen- partidos acá controlan. No, mira, en Bueno. la elección interna, te lo digo yo que fui delegada de circuito Sí. y delegada de Pero no es escrutinio, una elección el nacional. único delegado que estaba controlando eran los delegados Pero no del es Frente una elección Amplio. nacional. Los demás No se fueron. No es Los nacional. demás se No fueron. importa, No no me importa. importa. Es No un me acto. importa. Sí, Que no porque es haya, elección que no interna de esté, los no partidos. quiere Bueno, decir que no sea, quiero decir, que no exista el contralor Estamos hablando, partidario. estamos hablando de las Amparemos a elecciones. Selva para que cierre su concepto. Estamos hablando de las elecciones en su sentido más amplio, Graciano. Para una casa te sirven y para otra no te No, sirven. pero es Porque una entonces, elección para elegir es autoridad una del elección, país. ¿sí o no? Controlada por la Corte Pero- Electoral, ¿sí o pero no? es una elección para, Es- autoridad, no para autoridades importa. del partido y otra Pero para autoridades del Uruguay. sigo Una con con el- voto obligatorio, otra sigo con voto con el ejemplo voluntario, que pero quería no, poner. No se puede comparar lo incomparable. Sigo con el ejemplo que quería poner. Una de mis sobrinas está hace 6 años en Tokio. Se graduó, hizo el doctorado en Tokio. Fue elegida hace 2 años la mujer científica del año, una uruguaya, en pleno Japón. Para mí fue, hasta saqué una nota, etcétera, porque para mí fue deslumbrante, ¿ok? Ella ya no está en el padrón uruguayo, porque como ella no ha vuelto al Uruguay y Por 2 ni elecciones Tokio, consecutivas. claro, ya no está en el padrón, ya no tiene derecho a votar. Se puede inscribir Es de como vuelta, si ¿eh? no fuera. No importa, Graciano, porque para eso se necesita tiempo, se necesita hacer. Todos saben todo lo que significa inscribirse, hacer los trámites frente a la Corte. A ver, lo vivimos todos. Tenés que dedicar, si tú seguís trabajando como ella ahora está trabajando en Osaka, tendría que venir y dedicar por lo menos un mes pedir un mes de licencia sin goce de sueldo para hacer el trámite acá en Uruguay y volver a inscribirse. Tendría que, además, disponer del dinero, ¿no? Porque ya ahora su familia no está acá. Pero lo pongo como un ejemplo concreto porque hay muchísimos estudiantes nuestros, muchos jóvenes que se han ido a estudiar al exterior. Y voy a decir algo que no es despreciable. ¿Saben por qué no salen las leyes? Las leyes que se han presentado, incluso la ley de permitir nuevamente el voto observado en los departamentos, porque con el mismo derecho, un uruguayo que vive en Rivera y tiene 90 años, 80 años y quiere ejercer su derecho, no puede votar. Aunque después no lo multen, porque por eso le quito importancia a la multa, o aunque lo multen, ese señor no tiene derecho a ejercer su deber deber derecho cívico, porque estando en Rivera y de pronto anotado en Montevideo o en San José o donde fuere que nació, ese señor no se puede desplazar y no viene a votar. En estas elecciones yo conozco muchísimas personas en las elecciones internas que dijeron, no, yo no voy hasta Salto, no, porque me pierdo un día yendo, otro día viniendo, y después cómo hago con el trabajo. Bueno, ahí entonces, está. quiere decir que muchas personas no ejercen su derecho estando en el propio territorio. Yo considero que la ley de Maía, que pide que ese decreto
esa parte, el articulado, se cumpla, el derecho a que el ciudadano, que primero el que está en el país, tiene que votar sí o sí, puede votar si lo quiere hacer, no puede ser que se le impida votar. Y lo último que voy a decir es esto, hay una presunción que es política, siempre este tema estuvo vinculado a lo político. Hay que decir las cosas por su nombre y ser transparentes, porque si no, no somos honestos. Todos los otros circunfleos, todas las cosas legales, jurídicas y chun-chan-chun, no. Lo que está, si chun-chan-chun. Viste que el problema es que de Japón me vino el chun-chan-chun, me vino de Japón. Me lo había apuntado acá para seguir con el debate por ese lado. Yo voy a decir, el componente ideológico de la gente que cree que todos los que están en el exterior se fueron por razones políticas en la época de la dictadura y que piensan que van a cambiar el sesgo de la elección si vienen a votar. Se vio cuando cruzaron los de Buenos Aires a Montevideo o los de las provincias a Montevideo en las elecciones anteriores cuando ganó el Frente. Le llamaban el famoso voto buquebús, pero en el voto buquebús venía cualquiera. Venía el que quisiera votar. Entonces, esa presunción que es falsa porque el tiempo pasó. Muchos de los que se fueron ya se murieron. Hay gente que está en el exterior por otras razones, por razones económicas, y repito, o por estudios haciendo becas de doctorado o otro tipo de estudios. Entonces, hay una razón política de fondo. Gracias. Está muy bien, me alegro mucho que Selva haya introducido ese aspecto, porque obviamente es un aspecto a considerar, sin ninguna duda. Para mí, en primer lugar, siempre está lo jurídico, ¿no? Vamos a entendernos, ¿no? Y yo creo que en la primera intervención di las razones por las cuales me parece que, siendo admisible el debate, digamos, tiene como prerequisito el hecho de que se modifique la modificación de las normas que hoy por hoy no hacen compatible el voto en el exterior con el Uruguay. Dicho esto, y yendo al punto que planteaste, lo que me parece muy interesante, voy a ir a un caso que yo conozco de cerca, que es el caso italiano. Muchos países europeos admiten el voto de los ciudadanos en el exterior con distintas características. Algunos, como España, por ejemplo, permiten votar al que tenga, digamos, el derecho a hacerlo por el diputado, las autoridades de su región, de Galicia, Cataluña, lo que fuera, y en las elecciones también nacionales. Eso es un sistema. El otro sistema es el italiano, ese lo conozco más de cerca, y fue precedido por un debate de 40 años, mínimo de 40 años, justamente por esta consideración que hace Selva, pero exactamente al revés. Los de derecha estaban a favor del voto y los de izquierda en contra. Exactamente al revés, como lo plantea Selva, ya que introduce el tema político, voy a poner el ejemplo. Y voy a explicar cómo se salvó. Voy a explicar cómo se salvó. Porque me parece que hay que estudiar la legislación comparada, si es que lo que queremos hacer. Martín Rizzo lo propone, que hagamos ese sistema. Bueno, yo no sé, Martín Rizzo, con todos los respetos, es un gran profesor de Derecho Constitucional. Sí, yo desde hace 15 años que hablo de este tema, no sé si antes o después de Rizzo, cada vez que me preguntaban me decían, pero ¿cómo? ¿Usted participó en el proceso italiano? Entonces explicaba las razones. El legislador que fue el gran abanderado de este tema en Italia, el gran abanderado de que todos participen, fue un hombre no de derecha, de extrema derecha, Mirko, y ahora se me fue el apellido, un hombre del norte de Italia, un abanderado furibundo, no, todos los italianos tienen derecho a voto, no importa que se fueron, bla, 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 todo, como si fueran los argumentos de Selva, tal cual, pero del otro lado. ¿Y cómo se salvó el tema? La izquierda, por ejemplo, no quería, porque dice, todos se fueron los que eran fascistas, entonces si evitamos el voto a los fascistas, acababa la derecha, no sé cuándo, bla, 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 bla. Todo eso argumento que conocemos de sobra. Por eso digo que el tema no puede ser político. Pero ¿cómo se salvó en Italia? Es político. ¿Cómo se salvó en Italia? Bueno, pero es jurídico. Pero es político, porque lo jurídico se cambia o no se cambia la ley si hay voluntad política. No es como si no hay dice voluntad Mujica, política, no se cambia la ley. No es como dice Mujica, lo político por sobre lo jurídico, no. Lo jurídico sobre lo político. Lo jurídico sobre lo político. Pero para cambiar lo jurídico tenés que tener voluntad política. Si no tenés voluntad política, no cambias lo jurídico. Vos podés tener toda la voluntad que quieras, pero si no hay una reforma, una ley que lo permita, no se puede hacer. Entonces, no se vota. Bueno, entonces el problema es que no se vota. Hay ley. Si me permitís explicar cómo se hizo en Italia, creo que es un camino. Igual, de todas maneras, es un camino
riesgoso, porque de todas maneras crea una desigualdad en las personas. Sí. O sea, a quién se hace obligatorio y a quién no. Es que hay una desigualdad de hecho, es muy difícil zanjarla, ¿no? Bueno, pero alguien que está, alguien que no está. Bueno, pero que no está, bueno, pero Eso es eso, insalvable, pero está en la Constitución. Pues yo digo hay que cambiar la Constitución, Francisco. Yo estoy de acuerdo, pero hay que cambiar la Constitución. ¿Cómo se salvó en Italia? Se creó lo que se llama el AIRE, el registro de ciudadanos residentes en el exterior, ¿no? En cada Sí. consulado, la gente que desea hacerlo, El departamento 20. la gente por que ejemplo. desea hacerlo libremente, voluntariamente, va y se apunta. Dice, yo quiero participar. Entonces, en Italia hay, creo que son 4 regiones extraterritoriales, América del Sur, Oceanía, el resto de Europa, América del Norte, que eligen diputados. Es un sistema, en fin, tiene sus bemoles también. Berretón. Tiene sus bemoles, no. Yo al final me parece que no, en fin, es complicado. Pero existe, o sea, ahí se salva el tema de la representación. La persona que vota en el exterior elige a un representante de sus intereses, de su territorio, de su comunidad. El que vive en Estados Unidos tiene sus temas, X, de jubilaciones, lo que sea, en fin, temas como residente. El de Uruguay tiene otro, el de Brasil. Entonces, cada uno elige a su representante. En el papel funciona bien, en la práctica sabemos que después hay subterfugios que, digamos, neutralizan ese concepto de la representación. Pero por lo menos existe 2 cosas que son fundamentales. El registro de votantes, y la representación. Por eso digo, el tema es admisible, fue lo primero que dije. Sí. Me parece que uno tiene que tener la mente abierta para discutir todos los temas en un sistema democrático, todas las ideas son bienvenidas, a condición de que se elija siempre el camino que sea garantista, que asegure la igualdad de las personas y que asegure la representación. Porque, en definitiva, si lo que queremos es que más uruguayos participen, bueno, esos uruguayos tienen que venir con sus temas, con su agenda, con sus preocupaciones y volcarlas. Y quizás sería una cosa muy sana para el país. Claro. Quizás sería una cosa muy sana. Agrego un punto que nos escribe el oyente del 442, Jorge, que está en Santa Fe, que nos está escuchando ya de este tema de la semana pasada, y agrega un punto sobre lo que vos mencionabas recién sobre el artículo 1 de la Constitución de la República, y dice: el artículo 1 ampara a un extranjero que integra nuestra asociación política, más no a aquel uruguayo que, por razones que sean, no está viviendo en el territorio. Bueno, volvemos es siempre a la así. ley. Pero Francisco, el tema es que esto que se banaliza y se dice chinchunchan es un sistema electoral complejo que fue, creo que la única política de Estado que atravesó todo el siglo XX y que llegó a configurar el sistema más garantista y más antiguo del mundo, dentro de los sistemas garantistas totales, ¿no? Acá el voto que se emite es el voto que se cuenta. Y eso es muy importante en un país donde han habido elecciones muy reñidas, donde hay muy poca diferencia de voto, y saber que efectivamente los votos son los que están, no es un tema menor, es un tema de calidad democrática, de calidad de república, y por eso yo creo que hay que ponerlo en ese nivel de los derechos humanos de segunda y tercera generación, que son los derechos humanos sobre la institucionalidad. O sea, todos tenemos derechos a tener a no perder, en este caso, a no perder una institucionalidad que nos ha dado el sufragio más garantista del mundo. Entonces, no sé si es el sufragio más garantista del mundo, bueno, te lo digo con franqueza. Discutilo con Botinelli. Pero yo no lo sé que te tanto quiero como decir, él. lo que te quiero decir es, yo cuando dije chinchunchan, no es porque yo banalice el proceso, porque si no sería delegada de partidaria para controlar la situación electoral. Yo lo que estoy diciendo es que ese es un tema eso fue tan una forma de importante. decirlo, pero yo no lo banalicé, quiero aclararlo de ninguna manera, No, sino no reivindicaría que tiene que haber delegados de todos los partidos. Entiendo, pero por favor. Entiendo. Lo que te quiero decir es que si tú miras la riqueza de elementos, el control parlamentario de los delegados, las actas que se labran en el mismo momento, hoy se sacan fotos de las actas. O sea, es todo un sistema que realmente hacerlo por todo el mundo, me parece que, ojalá que se pueda hacer por todo el mundo para que todos los uruguayos tengan ese derecho. Pero también está el tema de la obligatoriedad, entonces genera toda una cosa que no sería un voto obligatorio, sino que sería para quien quiera. Entonces, lo que veo es que es, como dije al principio, un tema que tiene 2 debates
Uno, el de los derechos humanos, y otro debate que es el tema del sistema electoral y la calidad democrática. En la medida en que se garantice la calidad democrática que tenemos hoy, por mí, que voten todos los que quieran. A mí, cuanto más gente participa, me parece mejor la democracia y la república. O sea, eso me parece así. Pero lo veo difícil de implementar. Sobre todo porque nosotros estamos cada vez más territorializados. Yo, por ejemplo, si en un determinado momento, como vivía acá, trasladé mi credencial de Rivera acá, pero trabajo en Rivera. Si me agarra una creciente en Rivera, yo no puedo ir a la cuarta sesión como iba la gente cuando yo era niña. A la cuarta sesión a votar. No puedo. Tengo que quedarme aislada y no accedo al derecho al voto porque... Está justificada, Está justificada. No me multan. Pero hay una norma, digo que hay una norma que analiza los casos. Claro, pero yo no puedo ir a votar observado. No puedo más votar observado porque no entro dentro de esa causa. Podría justificar que no vote, más no puede votar. Claro, no puede votar. A mí lo que me duele es no poder votar. Acá incorporo dos puntos de vista de por eso la ley de María oyentes. creo que debería votarse. El oyente del 508 agrega un punto interesante. Dice, buenos días. El principal derecho de un ciudadano es votar. Yo tengo comercio y propiedades en Uruguay. También toda mi familia. Lo leíste más temprano. Exacto, pero me parece muy interesante porque si bien la persona no está léelo y no lo afecta personalmente, sí a su familia que reside aquí y a sus negocios que eventualmente Pero viste tenga. que no introdujimos ese punto en el debate nuestro, ¿no? El tema de si afecta o no afecta a sus intereses el voto. Es lo que quería hacer con el mensaje. Claro. Lo termino de leer. Dice, el gobierno de turno afecta a mi madre y mis hermanos directamente a mí. También creo que en el extranjero el que vota con las dificultades que eso nos trae realmente está interesado en el futuro del país y no condiciona el voto a cualquier regalo o compromiso de algún candidato. Y el oyente del 525 dice, yo no estoy de acuerdo con los que no están en el país voten, porque no tienen derecho a decidir el futuro de un país en el que ellos no viven. Dos oyentes opinando exactamente en contrario, abonando el debate que estamos teniendo aquí de mañana. Me dejan una cosita porque yo estaba Vamos una última vuelta. Estaba preocupado, sí, pues un detalle, estaba preocupado que no me salía el apellido del diputado italiano y sin googlear, porque acá los amigos de la mesa son... todos saben que no googleé, me acordé, Mirko Tremaglia. O sea que todavía estoy en condiciones de seguir saliendo al aire, o sea que la radio, si pensaba expulsarme porque no me acordaba el apellido del diputado italiano, sin googlear me acordé que era Mirko Tremaglia. Es muy interesante eso, para que se vea que el aspecto político depende del país y las circunstancias políticas. Pero por eso es muy importante tener en cuenta lo del sistema jurídico, porque sobre todo una construcción de 100 años, donde todos los partidos políticos participaron, eso es lo excepcional de Uruguay. Fue una verdadera política de Estado para construir este sistema. Y yo no quiero que este sistema se devalúe o se deteriore porque no se, o sea, en la medida en que se pueda conservar todas las garantías, encantada que voten todos los que quieran. A ver, incorporemos este último factor. La persona no está en el país, pero sí eventualmente puede haber afectado sus intereses. Es muy interesante ese punto, ¿sabes por qué? Está muy bien que lo hayas introducido y que el oyente se haya acordado, porque en Uruguay hubo una época, que ya pasó hace más de un siglo y medio, donde el voto era censitario, donde solamente podían votar los que tenían propiedades o los que... Y no eran empleados. Y los que tenían cierto nivel, y los analfabetos no podían votar. O sea que... La mujer tampoco pudo votar hasta el principio del siglo Quiere decir que ese elemento, por eso yo en lo personal nunca introduzco el tema de si tiene derecho, tiene interés. Claro. No, porque es un derecho inherente a la persona. Puede tener 50.000 casas en Uruguay o tener ninguna y vivir a la intemperie, y es lo mismo. Somos todos iguales frente a la urna. Acá no importa si vota por el IVA, si tiene una casa o paga la contribución. Es un derecho de cada uno. Entonces, con todo el respeto, me parece que introducir
el tema, si tiene intereses en Uruguay, si tiene la casa de la mamá, si paga el impuesto en La Valleja, si tiene un campito en Florida, está de más. Porque en Uruguay, acá, no importa si tenés plata, si tenés terreno, no somos todos iguales en Uruguay. O sea que introducir el debate de los intereses, que eso a mí me parece, como uruguayo de otra época, si se quiere, de otros valores, me rechina. Porque para mí los uruguayos somos todos no iguales. No voy a ser el exégeta del oyente, pero lo que imagino que el oyente apunta es que una cosa es una persona, como se cita hoy, en Ottawa, viviendo hace 30 años en Ottawa, que pueda definir sobre el país, no viéndose afectado por las decisiones que eventualmente tome el gobierno que estaría por votar, y otra cosa es teniendo intereses. Claro, pero yo nunca introduje el elemento de interés personal. Yo simplemente dije, no hay derecho a que una persona que no está, que no participa, digamos, no que no le afecte lo que pasa, sino que no es democrático. No es democrático que una persona que no vive en La Valleja elija al diputado de La Valleja. No es democrático, punto. Eso es indiscutible. No se puede discutir. Bueno, eso se puede subsanar. Porque el diputado representa a La Valleja, no representa al que vive en Ottawa. Bueno, pero se puede subsanar creando el Departamento 20. El Departamento 20. Por eso hay que hacer muchas cosas. Hay que hacer muchas cosas. Departamento 20, 21 y 22. Yo quiero decir algo que tiene que ver con el tema que comenzó. Es decir, no hay voluntad política en determinados sectores del poder político para modificar lo que sería el estatus jurídico para que esto ocurra. No la hay. Entonces, cuando no la hay y los intereses son de tipo mezquino, no obedecen a intereses, ni siquiera están preocupados ni por si son garantistas, ni por la falta de transparencia, ni nada que se le parezca. El tema es que no puedan definir o decidir la elección en una dirección o en otra. Ese es el tema de fondo. Entonces, no hay voluntad para votar el proyecto de Maía, que justamente permitiría que si vos estás en una crecida en Rivera y tenés todo tu derecho y sos una mujer comprometida con la política, porque en el caso tuyo, tú sos una mujer comprometida con la política. Sí. Entonces no solamente tenés derecho, sino que además tu voto sí que va a ser un voto consciente. Y no te aseguro que todos los votos que se acarrean en los departamentos del interior, sobre todo, e incluso también en Montevideo, que tienen que ver con cargos políticos planteados, mejoras, incluso comprados, pagados, etcétera, sean realmente votos representativos de personas que están comprometidas con el sistema político uruguayo. Simplemente están a veces devolviendo un favor. Me resolviste el cargo para mi sobrino o para mi hija, te vota toda la familia. Esas personas no garantizan tampoco transparencia ni tampoco una identidad democrática de que el voto responde realmente a una convicción. Entonces, lo único que digo es, si existe, y vuelvo a interés político, este tema se resuelve. Y este tema se resuelve y se buscan los mecanismos que hace años que está la diáspora uruguaya peleando por esto. Vamos a decir la verdad. Esto no empezó ahora. Esto tiene ya más de 20 años que están peleando para decir, tenemos derecho, queremos votar, queremos participar. Es demás, participan en la vida de los uruguayos. Yo dije hoy una cifra, insuflan en el 22 $156 millones a la economía de Uruguay. A través de remesas y a través de distintas cosas para el país. Entonces, ¿por qué esa gente que realmente aporta, que no se olvidó del país? Porque ese es el otro gran punto. Esa gente no se olvidó del país. Yo estuve en el exilio por razones políticas. Yo nunca me olvidé del Uruguay. En cuanto pude volver, volví. Quiere decir que esa gente no es que dice, bueno, ahora estoy, no sé, en España y ya no me importa nada de lo que pasa en el Uruguay. Pero incorpora un factor más, porque Margarita recién hablaba de la creación eventualmente del Departamento 20, ya está digamos, ¿no? El Departamento 20. Sí, bueno, pero en Cancillería ya se creó. Con una mayor institucionalidad, me refiero, el Departamento 20. Claro. Pero lo que pasa es que, según este informe que yo les compartí ayer para la producción, de número aproximado de compatriotas residentes en el exterior, que es de mayo del año 23, en Finlandia viven 3 uruguayos. Según esto, que no sé además si están en condiciones de votar. Tenés que mandar las listas de todos los partidos, claro, de todos los departamentos, de todos, para que haya un casillero para que vaya a elegir. Y en Argentina hay 212.800, digamos, claro, que los intereses de los 3 uruguayos viviendo en Finlandia han de ser bien diferentes a los 212.800 que viven acá cruzando el Plata. No es tan sencillo eso de institucionalizar un Departamento 20. Pero no me importa si viven, si viven 200.000 o si viven 3. El tema, y lo dijo hoy Graciano y eso lo comparto, es que este es un derecho cívico y un deber que
no se le puede quitar a la persona, así como no se le puede quitar el derecho y borrarla del padrón porque no votó en 2 elecciones. No se puede. Y a mí el tema, repito, de las multas no me interesa, porque la multa ella la paga, por ejemplo, porque no pudo salir de Rivera porque estaba crecido el río. Y sin embargo, ella no le importa la multa, ella lo que quiere es que su derecho a votar lo puede ejercer. Entonces, digamos la verdad, digamos honestamente qué es lo que pasa. Pasa que no hay voluntad política para meterse en este tema y sancionar y reglamentar la forma en que puedan participar los uruguayos en el exterior. Algunos tienen voluntad y otros no tienen. Bueno, no hay voluntad. No todos. No hay voluntad política en sectores del gobierno. Bueno, concretamente en sectores del gobierno hoy, por ejemplo. Porque obviamente este tema que fue muy liderado por la gente de izquierda, yo trabajé con la coordinadora de votos en el exterior y uno de los temas que era nuestro desafío, ¿sabés cuál era? Que la gente entendiera que esto no era de derecha ni de izquierda. Claro que no. Que esto no era. Porque hay gente de todos los partidos en el exterior. Tratar de sacarle el protagonismo a los legisladores de la izquierda para que la gente no lo tomara como un principio, una bandera de la izquierda, era un trabajo que hacíamos, Graciano. Buscábamos con Fernanda Mora, que vive en Francia, doctora en sociología, etcétera, la esposa del Pájaro Canzani, que todos conocen al Pájaro Canzani, capaz que no conocen a Fernanda Mora. Pero con ella buscábamos gente que expresara otros puntos de vista que no sean de izquierda para hacer los testimoniales exigiendo y pidiéndole al gobierno uruguayo que se preocupara de la comunidad en el exterior. El diputado Jaime Trobo, ya fallecido lamentablemente, que no tenía nada de izquierda, era partidario. Yo recuerdo haber hablado con él, haber hecho entrevistas, recuerdo haber pronunciamiento de él en los medios de comunicación. Exactamente en la misma línea que yo estaba diciendo. Es decir, abierto a considerar el tema a condición de que se creara un sistema de representación que asegurara a las distintas comunidades tener una presencia. El tema es muy amplio, repito, muy complejo. Pero muy complejo. Y me parece que entrar en la consideración muy subjetiva, que yo en lo personal nunca entré al tema por ese aspecto, muy subjetiva de quién tiene voluntad y quién no, por qué sí o por qué no. O el otro punto, si se vota porque hay interés personal, que tengo una propiedad, que esto, que el otro, que si yo aporto, si mando la silla de ruedas al uruguayo, no mando nada, eso también es muy subjetivo, porque entonces con el criterio de Selva de que uno vota por una convicción ideológica y otro vota porque le den un empleo a la sobrina, por eso ¿cómo nos metemos en la cabeza de la gente? ¿Que hacemos una policía del pensamiento para preguntarle a la gente, señor, usted, antes de emitir el voto, nuevo voto censitario, usted declare acá bajo juramento, ¿usted vota por convicción ideológica, vota porque acomodaron a la sobrina o vota porque mandó una silla de ruedas al Uruguay? Eso me parece que es una... No simplifiques ni bastardices el tema de la silla de ruedas, porque eso es un trabajo lo pongo de como muchos, un ejemplo, de y muchos, es muy respetable, pero no es un argumento para justificar el voto. No, es un argumento para mostrar que la diáspora, vos no lo entendiste entonces, no escuchaste toda mi argumentación. La diáspora uruguaya no es ajena. Pero la diáspora es un colectivo abstracto. No está ajena a lo que pasa en el Uruguay, sino que al contrario, sigue pensando en el Uruguay, aunque viva lejos, sigue aportando, sigue ayudando. Bueno, pero no es todos, diáspora, pero pongo un es ejemplo. El pueblo, no, esos colectivos son suma de individuos. Llámala como la quieras llamar. Suma de individuos. Hay gente de la diáspora que estará muy interesada, hay gente de la diáspora que no le importa un rábano. Y entonces, como no podés decir la diáspora tal cosa. No, algunos sí, otros no. Como todos los colectivos son... Pero no se puede hacer una policía del pensamiento ajeno. No podemos ir a individualizar los motivos del voto de cada uno. Porque eso ya no estamos en la democracia. Una última reflexión de Margarita y cerramos. No, reitero lo mismo de hoy, que es indiscutible la condición de derecho humano que tienen los uruguayos a votar en su país, pero creo que si no va acompañada de un cambio en toda esa legislación tan vasta y esa cantidad de resoluciones y dictámenes de la Corte Electoral a lo largo de 100 años, que van a tener que adecuarse a eso, a esa nueva posibilidad, porque nos basamos en, como dice Graciano, en el artículo primero, nuestro voto es presencial en la Constitución y además vinculado al territorio. Cuando digo vinculado al territorio, quiere decir que votás ahora con esto de que no te dejan votar en otro departamento,
observado es que tú estás vinculado a tu padrón y a la lista que la Corte Electoral determina, y todas esas cosas no son complicaciones adrede, son aumento de garantías. ¿Para qué? Porque también acá la Corte Electoral tiene un registro de las personas que van falleciendo. Vos acá no podés, y de los procesados. Tú no podés aparecer con una credencial de un muerto, por ejemplo, cosa que pasa en muchas democracias del mundo. Yo de Brasil tengo un anecdotario impresionante, y bueno, y no dejan de ser democracias, pero la nuestra yo creo que es mejor. Entonces yo, en la medida que pueda preservar esa calidad democrática y republicana, que se aumenten todos los derechos, que se cumplan todos los derechos humanos posibles, entre ellos el de las personas que residen en el exterior. No tengo ningún problema en la medida que a mí, como uruguaya, me aseguren eso. Esa es una posición personal, nada más. Selva Andrioli, Graciano Pascale, Margarita Machado, muchas gracias por haber estado otra mañana con nosotros. La verdad que el debate de hoy prometía y cumplió. Es que es un temón. Es un gran tema. Es un gran tema, es un gran tema. Y no hay que tener miedo, hay que abordarlo con la mente abierta. Y hay que recordar que, repito, el que tiene plata se paga el pasaje y viene y vota. El que no tiene... Y sí. Y les recuerdo que el café de máxima calidad con la mejor atención en el Palacio del Café. Ahí podés encontrar todos los accesorios y variedad de cafeteras para preparar tu café a gusto. Podés visitarlos en elpalaciodelcafé.com.uy, en las 8 sucursales aquí en Montevideo y en su clásica sede central de Avenida Uruguay 1188.